La amalgama dental es el material empleado en las extracciones dentales como relleno de la cavidad justo después de limpiar una carie. En general, las amalgamas se consideran seguras para la mayoría de las personas. Sin embargo, pueden existir algunos riesgos asociados con la liberación de vapor de mercurio, especialmente para grupos vulnerables, como niños pequeños y mujeres embarazadas. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, las amalgamas dentales, un riesgo para la salud, comenzamos. La amalgama es una combinación de metales que forman el material de empaste más popular y eficaz usado en odontología en los últimos 150 años. Aunque a veces se conoce como amalgama de plata, la amalgama es una combinación de metales que incluyen plata, mercurio, estaño y cobre. También pueden usarse pequeñas cantidades de zinc, indio o paladio. Ahora ya se pueden usar materiales del color de los dientes para restaurarlos, por lo tanto, la amalgama se usa menos que antes. No obstante, los materiales nuevos no se pueden usar en todas las situaciones. La amalgama es menos costosa que otros materiales y se mantiene mejor con el tiempo, especialmente en dientes que sufren mucha presión y desgaste al masticar. Aunque son millones las personas que tienen empastes de amalgama, la seguridad de estos se ha visto cuestionada debido al uso del mercurio, sustancia con cierto grado de toxicidad. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bueno, como ya lo vio al inicio, el día de hoy vamos a hablar de amalgamas, un riesgo para tu salud. Vamos a ver qué nos dice nuestro invitado el día de hoy sobre este tema. Y bueno, el día de hoy tenemos al maestro en Ciencias Odontológicas, al doctor José Luis Barrera Bernal, quien es profesor e investigador de nuestra Casa de Estudios. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y bueno, hablarnos de este tema. Pero bueno, todavía no vamos a entrar a la entrevista, pero nos gustaría que nos hablara un poco de usted. ¿Qué materias son las que imparte aquí en la universidad? ¿Qué es lo que realiza? Sí, bueno, yo tengo 5 años que estoy impartiendo la asignatura de materiales dentales, porque justo fue la especialización que yo realicé, y además estoy en la clínica de operatoria dental, que justo es el área que se dedica a la eliminación de caries y la restauración de los órganos afectados por la misma. Muy bien, pues va ahorita a esclarecernos muy bien este tema, doctor. Esperemos. Bueno, antes de que iniciemos con la entrevista a nuestro invitado el día de hoy, vamos a ver un sondeo. ¿Qué son las amalgamas y qué riesgo pueden traer a la salud? ¿Qué son las amalgamas dentales? Es una aleación metálica que se utiliza como material de restauración para lesiones en los órganos dentarios. Son aleaciones metálicas que se utilizan como materiales de restauración en la odontología. Pues es un material de restauración que contiene una aleación de diferentes metales.
Pues es un material de restauración tipo como las resinas, pero que se utilizaba más antes. Y pues es muy buen material de restauración porque tiene muy buena duración. Bueno, por lo que tengo entendido, el amalgama es un procedimiento que llevas a cabo cuando tienes alguna carie o algún daño en el diente y es para tipo tapar y mejorar el rendimiento del diente, poder usarlo sin que se dañe. ¿Existe algún riesgo o inconveniente de usar amalgamas dentales? Generalmente no, depende del caso y la cantidad de amalgamas que se utilicen, pero tal cual no. De usarlas como tal, no. Antes se creía que sí por el mercurio, pero ya actualmente hay muchos estudios que comprueban que no hay ningún riesgo. Pues hay riesgo de fractura y de tatuaje de amalgama y está discutible, pero es un poco tóxico por el mercurio. Pues depende del caso del paciente, pero en algunos casos sí, por el estrés que puede sufrir sobre el material y la liberación de mercurio. Desconozco en sí qué daños pueda causar, pero por experiencia tengo entendido que pues con el tiempo se cae y entonces puede llevar a más problemas o más complicaciones con el mismo diente. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. ¿Cómo ve, doctor? Creo que, se les preguntó a algunos estudiantes de estomatología, entonces hay algo de conocimiento en esta parte, ¿no? Sí, varias caras conocidas por ahí, varios fueron mis alumnos, efectivamente. Y sí, pues muestran un conocimiento adecuado acerca del material. Muy bien. Sí, que es de manera general, ¿no? Sí. Y ahorita vamos a ahondar más en esta parte. Okay. Bueno, doctor, antes de iniciar nuestro tema de lleno, vamos a empezar conociendo algunos puntos sobre lo que nos lleva a este tema. Okay. Vamos a iniciar primero, ¿qué son las caries, doctor? Bueno, la definición de caries pues ha ido evolucionando. Por ejemplo, hoy en día la OMS la define como una enfermedad que no se transmite en el sentido clásico de las enfermedades por un agente patógeno y que aquí es importante el tiempo, ya que es un proceso dinámico en el cual están involucrados pues cambios de pH durante la dieta, procesos de desmineralización que se van incrementando con el tiempo y también hay un factor biológico importante que es lo que conocemos como biopelícula, que básicamente nos referimos a las bacterias que viven en la cavidad oral y que están en un relativo equilibrio, pero que con dietas, sobre todo ricas en azúcares, empieza a romperse ese equilibrio y se favorece la aparición de ciertos microorganismos que son acidógenos y acidófilos, es decir, que empiezan a producir ácidos que son los que se van a encargar de desmineralizar y producir ya lo que conocemos clínicamente como lesión de caries, que pues ya es una afección de los tejidos mineralizados propiamente dichos. Claro, y que empieza, pues pequeña y poco a poco se va propagando, ¿verdad? Sí, empieza con lo que conocemos como caries blanca, que es una desmineralización superficial del esmalte y que si no se controla, pues va a continuar afectando estructuras pues cada vez más profundas que pueden llevar pues hasta incluso a la pérdida del órgano dentario en su totalidad. Sí, pues es importantísimo estarnos revisando constantemente. Claro. Y bueno, doctor, ¿qué es un empaste dental y en qué consiste? Bueno, el término empaste dental normalmente se refiere a la maniobra clínica que hace referencia al hecho de que por la misma afección de la caries, pues los tejidos quedan destruidos y obviamente pues no los podemos dejar así. Entonces, lo que hacemos pues es reconstruir con un material de obturación para pues rellenar esas cavidades y devolverle al diente pues su forma, su función y su estética. Sí, claro, que al final también es lo que se busca con todo esto, ¿no? Alguno de ellos, sabemos que es la resina. ¿Nos puede platicar en qué consiste la resina y cuáles son sus ventajas y desventajas? Sí, la resina compuesta es un material que está, como su nombre lo indica, compuesto de dos elementos principales. Uno sería la matriz orgánica, es decir, hablamos de un polímero, un plástico, pero que contiene un relleno de tipo cerámico para darle propiedades más parecidas al diente. Por ejemplo, estéticamente, pues se parece bastante. En comportamiento mecánico también tiene un comportamiento pues parecido
y esas serían pues quizás sus dos principales ventajas. En sus desventajas podríamos decir que pues como todos los polímeros se va a contraer y esa contracción a la larga va a producir que el espacio que hay entre la restauración y el diente pues se vaya abriendo como una especie de brecha que pues si no se arregla a tiempo va a producir que pues la restauración fracase, pueda llegar caries recidivante y pues eso va a implicar pues como comentaba, el fracaso de la restauración. Pero esto sucede después de un tiempo, ¿no, doctor? No es como tan de inmediato. Pues ¿O cómo? En general se dice que la durabilidad de una resina andará en el rango de los 3 a 5 años, eso es lo que dice la estadística, pero pues también todo depende de la manipulación. Si se manipula de manera óptima, pues hay estudios que dicen que la resina puede llegar a durar 20 años o más, pero también digo, en la clínica vemos casos donde a veces hay resinas que duran 6 meses, un año y ya están en malas condiciones. Sí, claro. Entonces también es importante seguirnos revisando. La importancia de acudir a su odontólogo. Así es. Y bueno, pues ya entrando un poquito lo que vamos a hablar de amalgamas, pues que nos dijera, bueno, qué es una amalgama y con qué otro nombre se le conoce. Bueno, la amalgama es un material que al igual que la resina, pues se utiliza para restaurar órganos que han sido afectados por la caries. Estrictamente, pues es una aleación metálica que se junta con el mercurio para producir lo que ya propiamente se le conoce como amalgama. Históricamente ha recibido otros nombres como por ejemplo empaste metálico o empaste de plata porque pues sí, la plata es uno de sus componentes principales. Sí, que a veces decíamos que tenían muelas de plata, ¿no? Cuando veíamos a la gente con estos empastes. Muy visibles, ¿no? Digo, comparando con la resina, pues la amalgama no es estética. Claro. Vamos a seguir hablando sobre este tema y bueno, entrar un poquito más en el tema del día de hoy de las amalgamas, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vayan. Estamos de regreso después de esta pausa. Bueno, les recuerdo nuestro tema del día de hoy, amalgamas, un riesgo para tu salud. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema con nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor José Luis Barrera Bernal, perdón. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero antes vamos a ver una cápsula que es de la Deutsche Welle. ¿Son peligrosas las amalgamas? Primera parte. La amalgama es el material dental más antiguo y mejor investigado. Es fácil de manipular, se endurece rápidamente e incluso tiene un efecto antibacteriano que dificulta la propagación de la caries. Sin embargo, su uso está en entredicho. En muchos países, la amalgama ya no se aplica en dientes de personas con ciertas enfermedades, en niños y en mujeres embarazadas. En algunos países incluso está completamente prohibida, y eso se debe a su mezcla tóxica. La amalgama consiste en un 50% de mercurio, mezclado en una aleación con otros metales. Lo más peligroso es la exposición durante la aplicación y la extracción. El empaste de amalgama es un material maleable que solo se endurece al cabo de 1 hora. En ese tiempo pueden producirse vapores de mercurio. Al extraerlo también se producen vapores con el calor del taladro. De acuerdo con la evaluación científica, los dentistas opinamos de forma inequívoca que los empastes de amalgama que se encuentran en buen estado no deben ser retirados, ni tienen por qué serlo. Los expertos afirman que quien tenga un empaste de amalgama debe conservarlo. Incluso empastes muy antiguos pueden estar en perfecto estado. El dentista debe revisarlos una vez al año. El explorador dental se atascaba ahí. Eso significa que el material de relleno se ha bombado un poco. Deberíamos renovarlo pronto.
Los empastes de amalgama deben retirarse si presentan filtraciones. Eso sucede cuando la amalgama se separa del diente dejando una fisura. Entonces hay que retirarla, pues se puede convertir en un peligro. Al retirar la mezcla metálica, los dentistas deben tomar precauciones para los pacientes y para ellos mismos. Se cubre la boca con un protector de silicona llamado dique de goma para evitar que la amalgama sea ingerida. Es importante aislar el diente. Lo mejor es un suministro de aire especial para el paciente, pero no todos los dentistas cuentan con él. Lo más peligroso es el mercurio gaseoso. Este se absorbe por los pulmones, por la nariz y el dique de goma no lo impide. Estamos de regreso después de esta cápsula. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy de amalgamas y bueno, continuamos con las preguntas a nuestro invitado. Doctor, pues ya nos explicaba un poco lo que era la amalgama y ya bueno, también en la cápsula y usted nos platicaba algunos materiales que cuenta que pues sí, que tienen las amalgamas, que lo que es el mercurio, plata. ¿Qué otros materiales son los que contienen las amalgamas? Los principales metales que se incluyen en la aleación metálica de la amalgama son plata, cobre, estaño y zinc. Pueden llegar a contener trazas de otros metales, pero ya es un porcentaje pues ínfimo. Ya es menor. Mucho menor. ¿Y con qué otros se componen? O sea, que nos decía que con el mercurio, algo más o no, nada más esos pues materiales. Prácticamente son esos. Eso sí, como comentaban en la cápsula, la amalgama ya en su totalidad está compuesta del 50% de mercurio y el 50% restante corresponde a la aleación de los otros metales. Ok, sí. Correcto. Muy bien. Y bueno, ¿por qué y de qué manera se utiliza el oro y la porcelana en las restauraciones dentales? Que eso también lo hemos visto con algunos pacientes. Sí. Son otras alternativas de materiales de restauración. El oro fue un material histórico en la odontología, muy exitoso porque tiene grandes características como por ejemplo excelente durabilidad, excelente adaptación marginal, es raro que desencadenara respuestas alérgicas o tóxicas. Sin embargo, pues evidentemente tiene dos grandes desventajas, que es el costo, evidentemente, y la otra, pues la estética. Aunque en algún tiempo se consideró que la estética del oro no era mal vista porque pues daba un símbolo de estatus, en el sentido de que las personas que podían pagarlo, porque tenían un cierto poder adquisitivo. Pero pues hoy en día esa concepción ya no es tan generalizada. Por lo tanto, pues es un material que ha ido disminuyendo su uso en la odontología, pero era un excelente material. Y las porcelanas, por su lado, pues es otro material restaurativo que tiene también buena resistencia, son en general inertes al medio ambiente oral y se siguen utilizando bastante, sobre todo en toda esta revolución de la odontología que nos ha llevado al flujo digital. Entonces se utiliza conjuntamente con fresadoras tridimensionales para hacer restauraciones de tipo indirecto. Es decir, cuando se preparan por fuera de boca y posteriormente se cementan en el paciente. Correcto, sí. Entonces, bueno, hay otras formas de hacerlo también. Y bueno, ¿cómo se justifica el uso del mercurio en la elaboración de las amalgamas? Que ahorita nos decía que también era un 50%. Sí, el mercurio, como también comentaban bien en la cápsula, pues sí es un material que tiene cierto grado de toxicidad. A pesar de eso se usa y se sigue usando en las amalgamas actuales debido a que lo que es importante comprender es que mientras el mercurio se mantiene unido a los otros metales, están formando un enlace metálico que es difícil de romper. Es un enlace químico primario que pues requiere mucha energía para romperse. Por lo tanto, el mercurio no se libera mientras está unido a los otros metales. Correcto. Y como no se libera, pues no representa un riesgo potencial. Por eso es que tenemos pacientes que tienen sus amalgamas de 10, 15, 20 años y pues jamás han tenido ningún problema. Sí. En ese sentido, mientras la amalgama y el mercurio se manipulen adecuadamente y se respeten los criterios de manipulación establecidos, pues no debería de presentar ningún problema. Sí, claro, mientras también se tenga todos estos cuidados adecuados, ¿no?
Y bueno, ¿puede sustituirse el mercurio por otro material para la elaboración de una amalgama? Bueno, forzosamente el término amalgama hace referencia a la unión de metales con mercurio, pero históricamente se han buscado alternativas, como por ejemplo en algún momento se intentó sustituir el mercurio por galio, un elemento que también tiene un comportamiento parecido al del mercurio, pero nunca tuvieron buenos resultados clínicos y por lo tanto pues no se tradujo en productos específicos ya de venta en el mercado. Sí, bueno, es que también es que se busque esta aleación, ¿no? Que es lo que menciona, también es importante. Y bueno, ¿desde cuándo se utilizan las amalgamas y por qué se siguen utilizando en la actualidad? Pues un material histórico, como ya comentaba, las primeras formulaciones de amalgamas se introdujeron en 1800, inicios del siglo XIX, donde utilizaban limadura de monedas mezcladas con mercurio, pues para producir una pasta que permitiera obturar huecos o cavidades por caries. El material pues obviamente fue evolucionando, pasando hasta la formulación ya digamos moderna, propuesta por el padre de la odontología, G.B. Black, quien fue el que propuso que pues debería estar esa proporción de 50-50. 50% las aleaciones compuesta por, ya lo mencionamos, plata, cobre, estaño y zinc, y el otro 50% restante del mercurio. Sí, claro. Pues, y bueno, y en la actualidad, ¿por qué se siguen utilizando? O sea, a pesar de que, bueno, ya hay otros materiales, como los mencionaba. Sí, bueno, pues es que tiene grandes ventajas que no se han podido igualar. Por ejemplo, su alta durabilidad. Digo, justo en el caso de los pacientes que tienen mucho tiempo con sus restauraciones lo vemos. Una alta resistencia. También en la cápsula comentaban que se forma una especie de capa superficial de óxido que se ha encontrado que es bactericida. Entonces, es raro encontrar caries debajo de una amalgama, aunque no imposible, pero normalmente pues la misma amalgama digamos que mata bacterias. Entonces en ese sentido es un material exitosísimo, además de bajo costo. Desde un punto de vista de salud pública, pues esas son grandes ventajas que no se pueden desaprovechar. Por eso es que a pesar de sus desventajas, pues hoy en día se sigue utilizando. ¿Y cuáles son estas desventajas, doctor? En sus desventajas principales, pues podríamos describir que es un material que tiene, digo, es obvio que el metal pues no es lo mismo que los tejidos dentarios. Entonces, por ejemplo, no se comporta igual ante los cambios de temperatura y esos cambios dimensionales por los cambios de temperatura que nosotros conocemos como coeficiente de expansión lineal térmico ocasionan que con el paso del tiempo las amalgamas pueden ocasionar microfisuras o hasta fracturas en los órganos dentarios. Entonces, esa es una desventaja importantísima. La otra, como comentábamos, pues es el riesgo de toxicidad por parte del mercurio, sobre todo pues cuando no se manipula adecuadamente. Correcto. Sí, bueno, muy importante también ir con especialistas, ¿no? Que sepan esta manipulación. Y bueno, ¿tiene algún riesgo para la salud el uso de amalgamas? Bueno, pues es que todo depende de la correcta manipulación. En principio ya mencionamos que mientras está unido el mercurio a la aleación, no presenta ningún problema. Pero sí hay ciertas situaciones clínicas donde podríamos estar ante situaciones de riesgo. Por ejemplo, el típico paciente que rechina los dientes, que nosotros conocemos como bruxista, pues ahí con ese rechinar constante sí que está ocasionando que se libere el mercurio. Y entonces ahí sí podría volatilizarse como vapor y absorberse por el paciente. Además, pues sobre todo hay un riesgo durante la colocación y durante la eliminación de la amalgama. Justamente por eso también en la cápsula recomendaban que hay un protocolo específico para la eliminación de la misma. Sí, claro, también verificar toda esta parte. Y bueno, el mercurio que forma parte de la amalgama, ¿es siempre peligroso o solamente al momento de poner o quitar? Pues principalmente en esos dos momentos, ¿no? Porque durante la colocación, digamos que no se ha terminado de formar la unión metálica entre el mercurio y la aleación, y ahí sí hay riesgo de que se volatilice, porque el mercurio, no lo mencioné, pero se volatiliza apenas a 20 grados. Entonces, digo, es una temperatura bastante fácil de alcanzar, incluso pues dentro del cuerpo estamos un poquito arriba. Entonces, pues ya empieza a volatilizarse. Y durante la remoción, porque además de que estamos eliminando la amalgama,
los instrumentos que utilizamos generan calor. Entonces ese calor también a su vez favorece que se volatilice y por eso es que en estos dos momentos son, digamos, los más críticos o de mayor riesgo. Sí, claro. Y bueno, ¿en qué cantidad del mercurio y la amalgama dañaría a la persona? O, bueno, ¿qué tipo de daño es el que ocasionaría? Bueno, las dosis declaradas por la OMS son estimativas, porque obviamente pues es un estudio que jamás se ha hecho, digamos, cuál es la dosis que realmente podría ser tóxica para un paciente, pero se estima en rangos de los 300 a 500 microgramos por día. Para que tengamos un parámetro, normalmente una amalgama, digamos, por el desgaste que sufre al masticar, estaría en el rango del 1 a 4 microgramos, es decir, estamos muy lejos de esa dosis de riesgo potencial para los pacientes. Los odontólogos, de hecho, sí podríamos estar ante un riesgo ocupacional porque como estamos quitando, pues no una amalgama, sino dos, tres, varias al día, ahí sí nos acercamos un poquito más a esas dosis de riesgo. Sí, claro, pues están en constante, pues están con eso. Y bueno, ¿qué tipo de daño provocaría? El mercurio, pues sobre todo tiene una afección dependiendo de los órganos diana, es decir, de dónde se va a ir acumulando es donde puede llegar a presentar afecciones. Se ha encontrado que sobre todo tienen predilección por sistema nervioso y por lo tanto, pues in vitro sobre todo ha demostrado ser neurodegenerativo, es decir, puede llegar a afectar a las neuronas y sus funciones, por supuesto. Ok, entonces tener cuidado con esta parte. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy con nuestro invitado, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso y bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy de las amalgamas, pero antes vamos a ver la segunda parte de la cápsula de Deutsche Welle. ¿Son peligrosas las amalgamas? En Alemania, la amalgama tiene que eliminarse por separado en contenedores especiales, los llamados separadores de amalgama, para que no contamine el medio ambiente. El mercurio es un residuo peligroso. La Unión Europea quiere limitar aún más el uso de amalgama, no solo para jóvenes y embarazadas. A partir de 2025 estará completamente prohibida. En Alemania, cada persona tiene una media de 1,5 microgramos de mercurio en sangre por litro. Con 5 a 6 empastes de amalgama, la exposición al mercurio aumenta considerablemente, pero incluso entonces se mantiene por debajo del límite de 5 microgramos, considerado inofensivo. Thomas Eschenhagen no duda del peligro que representa el mercurio para el medio ambiente, pero a este toxicólogo no le preocupan las amalgamas. Durante mucho tiempo nos hemos preguntado hasta qué punto es relevante la exposición al empaste de amalgama. Y de hecho, con la alimentación ingerimos una cantidad superior que la que se desprende de un empaste de amalgama. 200 gramos de atún contienen una cantidad de mercurio muchas veces superior que ingerimos directamente en la comida. Las amalgamas solo contienen una pequeña parte. Si aquí hay 100 microgramos y los 8 empastes de amalgama le aportan 4 microgramos, entonces equivalen a unos 25 días con sus 8 empastes de amalgama, hasta que se ha absorbido tanto mercurio como en este trozo de atún. Pero ¿no es verdad que incluso pequeñas cantidades de mercurio pueden causar enfermedades? La búsqueda de pruebas en el Instituto Alemán Robert Koch ha dado como resultado una absolución para la amalgama. No hay evidencia de que cause Alzheimer, Parkinson, ELA, autismo, esclerosis múltiple o trastornos hormonales. Realmente no hay pruebas científicas claras de que los empastes de amalgama supongan un riesgo, ni siquiera en las embarazadas. Pero esto no significa que se pueda descartar la posibilidad.
Sin embargo, algo es seguro: el contenido de mercurio del atún, los tiburones o la perca, peces depredadores situados al final de la cadena alimentaria, supera entre 20 y 40 veces el nivel de mercurio de la amalgama. Incluso en el salmón y la dorada, los niveles de mercurio son significativamente elevados. En el ciclo de la contaminación ambiental, el mercurio entra en el mar a través de la lluvia. ¿Un empaste de amalgama? El Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania recomienda al menos a las embarazadas que sean precavidas, pero no con el dentista, sino con el consumo de pescado. Estamos de regreso después de terminar esta cápsula. Y bueno, pues ya nos ha estado diciendo un poco de toda esta parte del mercurio y bueno, lo que puede ser peligroso. Pero bueno, aunque para muchas personas las amalgamas pueden ser inocuas para los pacientes, ¿qué sucede en el caso de niños y mujeres embarazadas? Que era un poco lo que nos decía también la cápsula. Sí, en algunos organismos internacionales, como por ejemplo la Unión Europea, sí se les ha clasificado como pacientes de riesgo, de mayor riesgo. Sin embargo, pues tal como comentaba la cápsula, de igual forma estamos muy lejos de las dosis reportadas como riesgosas incluso para estos pacientes. Entonces, pues se puede recomendar en ellos específicamente, pues sí, tal vez delegar una restauración durante este periodo como prevención, digamos. Ok, sí, a lo mejor no hacerlo en ese momento, ¿no? Y no cualquier otro momento. Y bueno, las amalgamas son para siempre, para toda la vida, que nos decía que si hay un buen uso pueden quedarse, ¿no? Sí, bueno, para toda la vida no. Como todo, pues se va desgastando. Las amalgamas sufren un proceso que se conoce como creep o escurrimiento, en el cual, pues por la carga constante de la masticación, van perdiendo la morfología, digamos, normal o anatómica del órgano dental, y por lo tanto, digamos que pues ya no van a estar cumpliendo al 100% su función masticatoria. Entonces ese sería, por ejemplo, un indicio para cambiarla. Otro, pues ya había comentado que pueden favorecer la aparición de fisuras o fracturas en el órgano dentario, y ese sería otro criterio cuando pues ya hay que cambiarlas. Un tercero podría llegar a ser, por ejemplo, cuando se pierde el sellado marginal. Ya habíamos comentado que se van formando esos espacios entre la restauración y el diente, y eso pues es una indicación también para su recambio. Pero siempre que la amalgama se mantenga en buenas condiciones, que sea funcional, que permita la masticación, que esté bien sellada, pues puede seguir dando uso y puede seguir en boca. Y como algunos reportes lo indican, pues a veces duran 15, 20 años o más. Claro, sí. Como lo hemos estado diciendo, pues estarse revisando para que, bueno, nuestro odontólogo sea el que lo determine, ¿no? Si se necesita este cambio. Y bueno, es recomendable que una persona que cuenta con uno o varios empastes de amalgama los cambie por empastes de composite. Pues es un poco lo mismo que estamos comentando, ¿no? O sea, si la amalgama está ya en malas condiciones, pues bueno, hay que cambiarla, ¿no? Pero sí es importante mencionar que si lo que nos preocupa es la dosis de toxicidad, pues en realidad es más riesgoso quitar la amalgama, porque ya dijimos que durante la remoción pues hay un incremento de temperatura, hay la pulverización de la aleación nuevamente y la liberación del mercurio, y pues este momento llega a ser incluso más peligroso que dejarla. Entonces, siempre y cuando la amalgama esté en óptimas condiciones, pues es mejor que se mantenga dando su función. Pero digo, si hay alguno de los criterios que mencionamos para su recambio, pues ahí sí ya convendría pues cambiarlas. Sí, sí, definitivamente también revisar si es necesario o no, ¿no? Bueno, en la actualidad se dice que la normativa en relación, ¿qué dice la normativa en relación al uso de amalgamas? Bueno, hay diversas normativas internacionales que han abordado este tema, que es obviamente muy importante. El quizá más destacado es el firmado por la mayoría de los países en el mundo, que son los acuerdos de Minamata. Este surgió a raíz de pues, que se demostró que en la bahía de Minamata, en Japón, diversas industrias vertían desechos al agua,
y esta agua contaminaba pues a los peces, y digo, sabemos que los asiáticos pues su dieta es muy rica en peces, y por lo tanto pues empezaron a aparecer este tipo de padecimientos neurológicos en muchos pacientes. Pero ojo, pues ahí ese origen de mercurio pues no era odontológico, sino era industrial, ¿no? Y a raíz de eso pues se firmaron los acuerdos de Minamata, en los cuales pues son una serie de pautas y recomendaciones para, uno, pues disminuir en la medida de lo posible el uso de mercurio. México, por cierto, está suscrito a los acuerdos de Minamata desde el 2013, pero sí quiero recalcar que pues específicamente lo que concierne a la amalgama no desestima o prohíbe su uso. Eso ya lo han hecho, digo, algunas normativas, sobre todo en Europa, en Canadá, me parece también, pero no porque el acuerdo de Minamata lo prohíbe el uso de la amalgama. Respecto al uso de la amalgama, se hizo una especie de contrapeso en el sentido de que se valoró su aportación como material de restauración desde un punto de vista de salud pública, ya que, como comentaba, pues es un material muy exitoso, económico, y en ese sentido pues muy accesible para un sector amplio de la población. Y pues, si bien no se recomienda la eliminación completa de la amalgama odontológica, pues sí hay una serie de pautas que van encaminadas a ir disminuyendo en la medida de lo gradual su uso. Claro, sí, definitivamente hay que verificar todas estas pautas que nos menciona. Y bueno, ¿cuál es el protocolo que se tiene que seguir actualmente para retirar? Ya nos explicaba los criterios que se toman en cuenta, pero ¿cuál es el protocolo que se lleva a cabo? Pues principalmente, uno, diagnosticar, ¿no? Ver si efectivamente ya hay la indicación del recambio de la amalgama. Dos, pues se requiere, como en una de las cápsulas se mostraba, el uso de una barrera de dique de goma. Básicamente, pues es un plástico que separa el diente del que voy a trabajar del resto de la cavidad oral, porque de esta manera pues yo impido que el paciente degluta incluso o contamine o absorba algo de lo que estoy yo eliminando durante la remoción. Al mismo tiempo se recomienda que sea una irrigación constante, es decir, digo, el típico que va al dentista y termina todo mojado, pues tiene un porqué. Claro. Básicamente pues se inunda con agua para evitar que se eleve la temperatura. Entonces, irrigación constante, uso de dique de goma, aislamiento, barreras de protección, digo, eso es importante hasta por control de infecciones, riesgo de infecciones cruzadas entre paciente y paciente, pero pues en este sentido también la amalgama, digo, el mercurio específicamente se absorbe por la piel, entonces en ese sentido pues también ayuda protegiendo con batas desechables. Y bueno, en alguna de las cápsulas por ahí mencionaban que era necesario el uso de un aspirador de alta potencia. El problema con este tipo de equipos es que requieren el uso de filtros especiales que no son tan fáciles de conseguir. Entonces, digo, al menos aquí en México, por lo menos lo que sí se recomienda pues es que sea un área ventilada, amplia, para que no se acumulen tanto los vapores de mercurio. Y una cosa que me faltó, eso es para el operador, por supuesto, se recomienda que no se pulverice la amalgama. Si se puede retirar en fragmentos grandes, es decir, partirla, no sé, en una mitad y sacar mitad por mitad, pues sería mejor que destrozarla por completo, porque de esa manera disminuimos pues la cantidad de mercurio que se libera. Claro, que el riesgo sea menor. Muy bien. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso y bueno, estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy. Pero todavía quedan algunas preguntas a nuestro invitado, pero antes vamos a ver una cápsula de Dentista Monterrey, restauración con amalgama. Tenemos una cavidad expuesta con caries
Vamos a anestesiar primero el dentario inferior. Después vamos a retirar la caries con pieza de alta, fresa de carburo de bola y mucha irrigación. Voy a poner una base de hidróxido de calcio puro combinado con anestesia. Después colocamos la amalgama y ya que cristalizó, bruñimos y checamos oclusión para hacer los ajustes necesarios. Y este es el resultado. Se puede pulir a las 24 horas. Pues bueno, estamos de regreso, como le comentaba, estamos en la recta final de nuestro programa. Todavía nos quedan algunas preguntas. Y bueno, doctor, pues veíamos un poco en la cápsula, bueno, esta restauración, ¿no?, de la caries. Para que nos explique un poco, bueno, en qué consiste el procedimiento para colocar una amalgama. Bueno, pues básicamente son una serie de pasos que conocemos como maniobras clínicas, principalmente, pues bueno, la eliminación de la caries, por supuesto. No podemos dejar caries debajo de una restauración. Después la mezcla de la aleación de amalgama con mercurio. Hoy en día ya se realiza justo para no tener excedentes de mercurio que podrían llegar a ser riesgosos. Se utilizan cápsulas de amalgama predosificada que se agitan en un equipo especial que se conoce como amalgamador. Entonces ese equipo realiza la mezcla. Una vez que se realizó, pues ya la tomamos, la llevamos a la cavidad y empezamos a compactar para que no queden huecos, para que no queden espacios vacíos en el fondo del diente. Se llena hasta arriba la cavidad y posteriormente empezamos a dar la anatomía para que, pues digo, cumpla con las funciones masticatorias. Sí, claro, que tenga esa forma de la muela, ¿no? En el caso que es donde se pone. ¿Hay algún tiempo de secado, como para decir que, bueno, ya está listo? La amalgama tiene su cristalización, que es el procedimiento de endurecimiento de este material. Cerca de 1 hora está aproximadamente al 50 al 60%. Es por eso que antiguamente cuando íbamos al dentista nos decían, no coma de ese lado por varias horas, ¿no? Porque no había alcanzado, digamos, la resistencia máxima del material. Esta se lograba hasta 24 horas después. Entonces, una vez que ya endurece por completo, digamos que ya puede hacer su función pues normal, ¿no? ¿Y de pulido también? ¿Cómo es ese proceso? Pues idealmente el pulido debería ir junto al bruñido, es decir, durante la colocación se trata de dejar lo más liso posible la superficie del material, porque otra vez el pulido va a implicar que se eleve la temperatura con riesgo potencial de liberación de mercurio, pero si se llegara a dar el caso de que quede la superficie muy rugosa, pues sí se puede hacer un pulido externo porque demasiada rugosidad va a favorecer la adhesión bacteriana sobre superficies rugosas. Correcto, sí, para que también sea lo más óptimo, ¿no? Lo más óptimo posible. Nos comentaba en preguntas pasadas, doctor, que a veces también los dentistas o bueno, los asistentes pues pueden estar en riesgo por la cantidad de amalgamas que luego llegan a poner, ¿no? Sobre todo con está expuesto a los vapores del mercurio. ¿Cómo podemos decir que bueno están expuestos a esta parte? Porque nos mencionaba que a lo mejor con una no, pero con varias, ¿o cómo funciona esto? Sí, pues lo que pasa es que el mercurio, ya lo mencionamos, se volatiliza, se convierte en gas y ahí pues se va acumulando en el edificio donde estemos pues instalados en el consultorio. Entonces, si es un cuarto pequeño que no tiene una correcta ventilación, pues la cantidad de mercurio se puede ir incrementando, haciendo la exposición, pues sí, acercándonos ya a esas dosis peligrosas de las que mencionábamos. Por eso hay unas ciertas recomendaciones que se deben seguir en el sentido de pues, disminuir los riesgos, ¿no? Por ejemplo, pues el uso de todas las barreras de protección que ya mencionamos, también para el dentista, por supuesto, la ventilación adecuada del cuarto, y pues no está por demás monitorear las concentraciones de mercurio que alcanzamos en el edificio. Sí, estar como tomando todas estas medidas de seguridad, ¿no? Sí, cuidando para prevenir, ¿no? Sobre todo. Sí, claro, es importante. ¿Los pacientes pueden ser sensibles o alérgicos a otros materiales de la amalgama, además del mercurio? Sí, por supuesto.
los otros metales de la aleación, principalmente plata, cobre y estaño, son los que pueden llegar a desencadenar reacciones alérgicas, sí. Sí, por eso es importante también siempre hacer esta entrevista, ¿no? Preguntar si no es alérgico a lo mejor a algún material, que a veces lo desconocemos también. Sí, bueno, pero muchas veces los pacientes ya saben esa información. Sí, ahí destaca la importancia de la historia clínica. ¿Y cómo se manifiestan estas alergias? Porque, bueno, sabemos que cuando ingerimos, pues a veces que ronchitas, enrojecimiento, pero en el cuestión de las muelas de los dientes, ¿cómo se manifiesta? Sí, principalmente, hay varias reacciones alérgicas, por supuesto, pero el tipo de respuesta que desencadena la amalgama es más local. Entonces, sobre todo, una inflamación de las mucosas que están cercanas a la amalgama, que se conoce como mucositis, reacción liquenoide, pero principalmente es a nivel local. Ok. ¿Y hay una manera de prevenir esta reacción en los pacientes antes de colocarla? Pues solo como comentábamos, ¿no? Con el correcto llenado de la historia clínica, preguntar al paciente si es alérgico a alguno de los elementos de la amalgama o de cualquier material de restauración que estemos colocando, y es información que pues podemos prever solamente de esa manera. Sí, correcto. Y bueno, los materiales actuales de restauración dental, ¿son inocuos para los pacientes? Pues sí y no. Es decir, estoy haciendo énfasis mucho en la correcta manipulación porque, por ejemplo, las resinas compuestas muchas veces se considera como un material que está exento de reacciones tóxicas y no es del todo cierto. Una mala polimerización, por ejemplo, de la resina va a dejar radicales libres que se ha encontrado que también pueden llegar a tener cierto grado de toxicidad. Entonces aquí el punto clave es la manipulación correcta de los materiales que estamos utilizando. Claro, sí, definitivamente que sea alguien especializado en estos temas y que sepa cómo ponerlos. Y bueno, ¿cuál es el riesgo medioambiental en el uso de amalgamas y otros materiales de restauración? Bueno, en el caso de las amalgamas, pues sí, ya habíamos comentado que si bien los niveles que utilizamos en odontología no llegan a ser peligrosos para los pacientes, desde el punto de vista ambiental sí podemos ahí contribuir un poquito, porque básicamente pues estamos favoreciendo el ciclo de la amalgama, ¿no? Ese proceso que mencionamos en el cual el mercurio pues se libera, se absorbe por el plancton, los peces se comen al plancton y después nosotros podemos volver a ingerir el mercurio. Por eso pues hacer énfasis en la importancia del manejo adecuado de los residuos, ¿no? Para evitar sobre todo riesgos ambientales. Y respecto a otros materiales, hoy en día está muy de moda, por ejemplo, hablar de los microplásticos. Y por ejemplo, las resinas compuestas son polímeros y no están exentos de esta situación. No se sabe del todo cuál puede llegar a ser el riesgo potencial de los microplásticos de uso odontológico, pero pues es algo que seguramente se va a estar hablando en próximos años. Claro, sí, ya con las investigaciones que se realicen en base a eso. Y bueno, ¿qué es el galvanismo y cómo afecta a los pacientes con amalgamas? Es un fenómeno clásico de la odontología en el cual dos metales que están en boca por la presencia de un medio conductor que es la saliva, pues transmiten o producen ciertas descargas eléctricas entre estos dos metales diferentes. Entonces el galvanismo el paciente lo percibe como un choque eléctrico o como un sabor metálico en la boca. Y pues evidentemente se puede prevenir cuidando los metales que van a estar en contacto. Por ejemplo, si dos amalgamas están en contacto una con la otra o una arriba con la otra, pues no hay riesgo potencial de galvanismo. Sin embargo, si junto a una restauración de oro está una amalgama, ahí sí puede producirse este fenómeno. Aunque pues realmente con la disminución cada vez mayor del uso de metales en boca, tanto del oro como de la amalgama, pues el galvanismo es cada vez más raro. Sí, y es como se previene, ¿no? O cómo lo prevenimos este problema. Pues cuidando los metales que estamos trabajando, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, si una persona tiene dudas en relación a las amalgamas, ¿a dónde puede acudir? Sí, con su odontólogo de confianza de toda la vida y por supuesto pues aquí en la institución tenemos las clínicas de odontología que sabemos pues brindan servicio a la comunidad estudiantil aquí en la institución y pues a la comunidad odontológica y a la comunidad externa también.
Sí, sí, que también cualquiera puede hacer su cita y puede venir. Sí, siempre estamos ahí listos para atender a todos los que lleguen. Así es. Brevemente, nos gustaría que nos diera un mensaje final para nuestro público, por favor. Sí, pues nada más recalcar que la amalgama ha sido satanizada, yo digo injustamente, en el sentido de que pues realmente estamos muy lejos de ese riesgo potencial que se le ha adjudicado. Sin embargo, pues bueno, como mencioné varias veces, todo depende también mucho de la correcta manipulación de no solo la amalgama, sino de todos los materiales que manipulamos. En ese sentido, pues la gente puede estar tranquila, sentirse segura de que es un material que si se manipula adecuadamente, pues no debería de dar ningún problema, ¿no? Así es. Y bueno, como lo mencionamos, acudir con su especialista de confianza, que bueno, también resuelva todas sus dudas. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Agradecemos al doctor José Luis Barrera Bernal por haber estado con nosotros el día de hoy. Le recordamos el tema de la próxima semana, que es el Día Mundial de la Salud Mental, para que nos acompañe en esta emisión. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.